Daniel Lacalle, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué efecto cree que puede tener reducir esa jornada laboral de las 40 a las 37 horas y media? Pues yo creo que el problema aquí es la decisión de intervención de arriba a abajo, ¿no? No se tiene en cuenta la realidad de lo que es el sistema empresarial español. España es un país de microempresas. Por lo tanto, la reducción de la jornada laboral por ley, pues como todas esas medidas que habéis comentado desde los años 80, la realidad empíricamente es que España lo único que ha conseguido con todas esas cosas es ser el país que tiene la mayor tasa de paro de toda la OCDE, más que Turquía, más que Ucrania, más que Grecia. Porque claro, ha salido una tabla de las horas trabajadas medias en Europa, pero no están forzadas por ley, están generadas por la productividad, por acuerdos, aspectos. Claro, no están obligadas por ley. Esta es la clave de lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entender la realidad del tejido empresarial español y nunca en estos debates, como sale la COE, que representa a las grandes empresas fundamentalmente, aparece los sindicatos, que representan fundamentalmente a sus afiliados, y me parece completamente legítimo, pero sus afiliados son un porcentaje ínfimo del total de los trabajadores de España. Está absolutamente ínfimo, de hecho, minoritario. O sea, el gran problema aquí es que no se tiene en cuenta la realidad ni de la productividad ni del tejido empresarial. Claro, aquí se ha generado este titular para disfrazar algo mucho más problemático. El acuerdo entre el PSOE y Sumar no es un acuerdo sobre la jornada laboral, es un acuerdo de una nueva gigantesca subida de impuestos, es un acuerdo de un nuevo aumento gigantesco de gasto político y, por lo tanto, lo que nos vuelve a llevar, y no es una novedad, con 2 billones de euros de deuda total de las administraciones públicas, y además creciendo, con 47.000 millones esperados en las estimaciones del PSOE para el próximo ejercicio. Es que el gran problema aquí va a ser de nuevo que no tiene el efecto que se intenta buscar, porque al final, si nosotros lo que queremos de verdad es un sistema de flexibilidad y seguridad como eso se pasaban, al menos ya no, ahora son más de defender a dictaduras, pero hablaban todo el día de los países nórdicos, ¿no? Bueno, pues los países nórdicos no tienen ni obligación en la jornada laboral, ni tienen un sistema de obligación con los salarios, ni tienen un sistema, ni mucho menos un observatorio, Daniel, de los márgenes empresariales. Usted nos está comparando con otros países y nos dice, no son conscientes de que el problema que hay aquí es un problema de productividad. Y yo siempre me pregunto por qué tenemos menos productividad, porque me niego a pensar que los españoles seamos más vagos, o que estemos muchas más horas en el trabajo y no produzcamos lo mismo que las personas que hacen el mismo trabajo en otro sitio. ¿Qué es lo que falla ahí? Claro, porque la gente confunde productividad con trabajar más, que es una equivocación. La productividad es hacer más cosas trabajando menos, ¿no? Hacer más cosas. Pues a lo mejor tiene que ver con la gestión, no con el trabajo solo. No. Tiene que ver con un sistema fiscal y burocrático que desincentiva el crecimiento empresarial. España no tiene empresas de menor tamaño, las grandes son más pequeñas, las pymes son más pequeñas y además es un país de microempresas. Es decir, aquí estamos todo el día hablando de grandes empresas cuando aquí hay unas empresas de un tamaño completo y absolutamente irrisorio comparado con países de nuestro entorno. Entonces, el gran problema en España es que hay toda una serie de desincentivos, no solamente fiscales, es que nos olvidamos de los brutales desincentivos administrativos y burocráticos que hay al crecimiento empresarial. Y claro, pues al tener empresas que son microempresas, fíjate que la mayoría de las empresas de España no es que tengan 10 o 5 empleados, es que se mueven entre 0 y 1, porque son autónomos, porque son un empleado más el dueño, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué es lo que hace? Este tipo de medidas
y lo hizo en los años 80, y lo hizo en los años 90, y lo ha hecho en los años 2000, y lo hizo la reforma laboral también de 2012, es que en vez de apoyar al crecimiento empresarial, lo que hace es reducirlo. Y entonces me da igual, porque se van a pasar diciendo que estos son derechos, y en España el único derecho que tenemos está garantizado es a tener la mayor tasa de paro de toda la OCDE, la peor convergencia con respecto a la media de todos los países de nuestro entorno, porque hemos reducido muchísimo menos el paro, y eso con el disfraz de los fijos discontinuos, y encima con muchísima más deuda. Entonces, estaba usted refiriéndose a la política fiscal como un elemento fundamental para desincentivar o incentivar a las empresas. Hoy estábamos atentos a un pleno del Tribunal Constitucional que tiene varios temas importantes sobre la mesa. Si no hay sorpresa, ya sabemos que uno de los asuntos que va a hacer es rechazar el recurso que la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Madrid, presentó en su día contra ese impuesto a los ricos y contra el patrimonio, argumentando que está invadiendo competencias. Es que Madrid decidió, digamos, bonificar el impuesto al patrimonio, pero se ha hecho un impuesto precisamente para compensar esa bonificación. Vamos a buscar la información y lo valoramos también con Daniela Calle. José. Si hoy arranca, María, ese pleno del Tribunal Constitucional y se cree que en algún momento, pues entre hoy y mañana, efectivamente le llega el turno a la deliberación sobre la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer. Una ponencia de la que ya han informado varios periódicos que supondrá un aval al impuesto, dado que pide la desestimación íntegra del recurso de inconstitucionalidad interpuesto en su día por la Comunidad de Madrid. Pero todo apunta a que la estrategia legal contra el impuesto contra el patrimonio no termina aquí. Por un lado, por parte de los abogados fiscalistas que asesoran a las personas que podrían verse afectadas, que esgrimen otros argumentos diferentes a los de Madrid. Y también el Poder Legislativo madrileño, la Asamblea, presentó hace unos meses su propio recurso. Recordemos además que los últimos cálculos del Gobierno de España, por cierto, contemplan unos ingresos por este tributo un 40% inferior a lo inicialmente previsto. Hay algunas dudas con respecto a ese tributo. Es verdad que los abogados especializados están buscándole huecos. Parece que habría algunos fallos en la elaboración. Hay otros recursos en marcha de otras comunidades autónomas, también del Parlamento de Madrid. ¿Hay alguna vía, digamos, legal para evitar que ese impuesto, que en teoría además era para 2 años, Daniela Calle, y que ya ha dejado caer el Gobierno, que probablemente se quede, se puede evitar eso? ¿Se puede impedir de alguna manera? Bueno, nosotros tenemos que entender lo que es la fiscalidad, ¿no? La decisión de un gobierno de poner un impuesto adicional sobre algo que ya está, tiene una imposición, simplemente porque no le gusta que ese impuesto esté cedido y que haya gente que lo gestione. Cualquier persona, cualquier fiscalista sabe que eso es una aberración, que primero, este impuesto no existe en el resto de los países de nuestro entorno, ¿no? No solamente no existe, sino que se sabe, está más que demostrado, que es absolutamente irrisorio en términos de recaudación y completamente y mucho más negativo en los efectos negativos. Pero en cualquier caso, aquí no se trata de una cuestión de si una magistrada del Tribunal Constitucional, además cercana al Gobierno, pues toma una decisión. Me parece tiene todo el derecho a hacerlo, por supuesto. Pero aquí hay un tema mucho más importante, que es cuando la fiscalidad, en vez de tener como objetivo el crecimiento, tiene como objetivo la confiscación. Porque claro, aquí lo que no se puede hacer es, ni aquí ni en ningún lado, que sea en ningún país que sea serio, es hacer un impuesto que sea injusto y confiscatorio simplemente porque le afecte a poca gente. Imaginemos, por ejemplo, que se le ocurriese a los irlandeses o a los luxemburgueses decidir hacer un impuesto sobre otro impuesto que no les gusta simplemente porque le afecta a aparentemente poca gente. Lo segundo que tenemos que entender no solamente es la invasión de competencias, que es uno de los factores que se arguye, sino el más importante, que es que contraviene a todas los elementos básicos de lo que es la fiscalidad. La fiscalidad tiene que ser proporcional. España ya tiene impuestos al capital, al patrimonio superiores a la media no a la media, superiores a toda la Unión Europea, a la inversión, al capital, al patrimonio, porque aquí parece que es que no hubiese estos impuestos. Adicionalmente, tenemos
un problema muy importante, que es el del cálculo del propio impuesto. Porque claro, se dice, no, hombre, es un impuesto que solo le afecta a la gente que tiene 3 millones de euros. Cuando tú introduces un impuesto, primero, es un cálculo recaudatorio, es decir, se le está calculando el patrimonio a las personas no en base a lo que ha liquidado, sino a un cálculo del catastro. Adicionalmente, eso, comparado con su renta, puede suponer entre el 50 y el 100% de su renta anual, porque claro, tú tienes que pagar en líquido algo sobre una valoración de algo que es líquido. Claro, es que te están calculando un piso a lo mejor que has heredado o que tienes, pero que no te está dando ningún beneficio y tú tienes que aportar. Por ejemplo, agricultores. Bueno, hay muchos casos de agricultores a los que se les valora su terreno, su finca, una finca en 3 millones de euros. Una finca relativamente grande, 3 millones de euros no es tanto. Y ese agricultor, y hay muchos casos entre los que pérdidas por la sequía, que tiene una renta anual de 25.000, 30.000 y va a tener que pagar todos los años un porcentaje sobre un activo que está calculado, además de una manera recaudatoria, porque tenemos que recordar que en España no se calcula ni el impuesto de sucesiones ni este impuesto de la manera en que se calcula en otros países. Es decir, en España no se calcula el impuesto de sucesiones basado en el valor real del activo, sino en el valor estimado por un catastro que lo lleva inflando constantemente. Que además se revisa constantemente.